Comenzamos con la sesión plenaria del día de hoy. Tenemos una presentación por parte de Celeste de Marco y Verónica Sardés, titulada Aprendizajes del proyecto ARFAI, Gestión Epidemiológica basada en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos. Celeste de Marco es candidata a MBT en UDESA, licenciada en Comercio Internacional de la Universidad Nacional de Quilmes, con estudios de posgrado en Economía Política en Flaxo. Integra el equipo coordinador del proyecto ARFAI y coordina el área de Economía Digital y Ciencia de Datos en el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Ciencia, Tecnología e Innovación, el CIECTI. Verónica Sardés, por su parte, es doctora en Ciencias Sociales por la UBA, magíster en Ciencias Políticas y Sociología por la Flaxo y licenciada en Ciencias Antropológicas por la UBA. Es investigadora del área de Economía Digital del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Ciencia, Tecnología e Innovación, CIECTI, actualmente coordinadora técnica del proyecto ARFAI, y es también docente e investigadora de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Celeste y Verónica, muy bienvenidas, es un placer tenerlas acá en el día de hoy. Cuando gusten pueden compartir pantalla y comenzar. Gracias, Carlos. Yo comparto. Bueno. ¿Ahí me confirman si se ve bien? Sí. Perfecto, ¿no? Sí, sí. Bueno, estamos muy contentas de poder transmitirles un poco los aprendizajes que hemos sistematizado a partir de estos 2 años de recorrido del proyecto. ARFAI es financiado por el IDRC y SIDA de Canadá y Suecia, son 2 agencias de desarrollo, y el proyecto nace porque somos adjudicados, digamos, de una convocatoria internacional de estas 2 instituciones, en el cual se presentaron 150 propuestas y fuimos una de las 9 elegidas, y eso dio un poco el scope, ¿no? Había que, se dio en el marco del COVID, en plena pandemia, y el objetivo era implementar herramientas de inteligencia artificial y ciencia de datos que favorezcan, digamos, las tomas de decisiones en el marco de la pandemia. Por ello, la Subsecretaría de Políticas de CTI del Ministerio de Ciencia y Tecnología, a cargo de Cecilia Sleiman, propuso que preparemos, digamos, algún proyecto pensando en varias iniciativas que teníamos como en mente. Nos juntamos con el Ministerio de Salud y conformamos junto al CIECTI, que es la institución líder de este consorcio de investigación que en el marco de las prioridades de agenda que tenía el Ministerio de Salud, decidió trabajar con registros clínicos, con historia clínica electrónica. En ese momento era un prototipo. Y ahí se definió, ¿no?, un objetivo que era desarrollar herramientas basadas, ¿no?, obviamente en inteligencia artificial y ciencia de datos que se apliquen a registros clínicos para favorecer la toma de decisiones. En la primera etapa, los primeros meses, estuvimos estableciendo, identificando qué se podía, digamos, hacer con estos datos. Identificamos 3 líneas de trabajo que vamos a desarrollar luego: modelos predictivos, fenotipos computables y, bueno, tableros para la mesogestión, que también vamos a explayarnos luego. Y sí, de primer momento determinamos que había un área de sesgos. La misma tenía en primera instancia como finalidad auditar todos los modelos que se desarrollen en el marco del proyecto, y también otras iniciativas que ya teníamos en mente y van a decírselo. Y luego vamos a ver que emergió una línea de uso responsable de los datos, acompañando también la dimensión ética que tenía desde su nacimiento el proyecto. ARFAI es muy grande, ahora lo vamos a ver, no vamos a desarrollar hoy todo lo que tiene que ver justamente con el apoyo a la implementación de la historia de salud integrada, que es otro proyecto en sí mismo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial y ciencia de datos? Para eso es muy importante enmarcarnos, ¿no?, en el contexto en el que está ARFAI. En primera instancia tenemos que identificar, ¿no? Primero teníamos registros clínicos, que no es tan común pensar utilizar estos registros, ¿no?, con el objetivo de apoyar el marco de decisión en el marco de epidemia, ¿no?, las decisiones en el marco de epidemia. Entonces, ¿qué se podría hacer con esos datos? Entendemos predecir, alertar, decidir, ¿no? Esas pueden ser contribuciones, objetivos, utilizando esos datos. También teníamos otra cuestión: ¿cómo íbamos a identificar, no? Teníamos que identificar el potencial del uso de estos datos con estos objetivos, y también ver cómo se podían vincular con otros registros para gestionar, obviamente, mejor, y proponer estrategias o mismo herramientas que
aporten a la toma de decisiones. Fundamental cómo estaba constituido, ¿no? Estamos en un consorcio con el sector público, entonces todas las herramientas demandaban obviamente transparencia, explicabilidad, por sobre la innovación, ¿no? No tenemos por qué generar, digamos, o constituir herramientas si no debíamos, que no puedan ser debidamente auditadas y sus resultados debidamente sean transparentes y que puedan ser explicados. En ese marco, determinamos que lo mejor, además, era fomentar, obviamente, este tipo de herramientas cumpliendo todas estas condiciones que, insisto, sean más predecibles, no tan innovadoras por sí mismas, pero sí que pudieran ser, también por cómo está constituido con el financiamiento internacional, que genera también no restricciones, sino favorece que todos favorece y establece que todos los desarrollos sean replicables, reproducibles, entonces eso también era otra condición, teníamos que pilotear, ¿no? Desarrollar herramientas que luego podrían ser replicables o reproducibles en otros registros clínicos. De hecho, también ese era un condicionante que tenía nuestro proyecto. Empezamos a trabajar con datos de otros registros clínicos, en este caso de la provincia de La Rioja, y teníamos que pensar funcionalidades de herramientas que luego puedan ser pasadas del piloto a la implementación en otra historia clínica electrónica, que era la que luego se llamó Historia de Salud Integrada. Entonces, todas esas condiciones derivaron en que se determinen, ¿no? Determinadas estrategias y herramientas y complejidad a la hora de abordar el desarrollo de los modelos y también de las herramientas que establecimos. Entonces, en general son más de ciencia de datos que de inteligencia artificial. Bueno, vamos a ver que modelos predictivos, trabajó modelos basados en agentes, ahora está en un modelo CIR metapoblacional. Sí tenemos más tal vez de inteligencia artificial en procesamiento de lenguaje, de fenotipos computables, porque tiene no solo procesamiento de lenguaje natural, sino aplica aprendizaje automático, y obviamente todo lo que es el dashboard está más orientado a lo que es la visualización de datos, ergo ciencia de datos. Verox, la próxima. Con este slide lo único que queremos, digamos, es, porque luego se van a desarrollar los objetivos de las herramientas, tanto esta presentación, digamos, va a estar en la página del CIECTI para que puedan acceder a los distintos links que van a ver luego, pero aquí tienen como todas las herramientas, los equipos que trabajaron, algunos objetivos que se fueron estableciendo, y lo que queríamos mostrar acá es cómo las líneas de sesgo y de responsabilidad de uso de los datos son transversales a todo al proyecto, y justamente por el trabajo interdisciplinario que se fue conformando, terminaron trabajando juntas prácticamente en varias instancias de consulta de los distintos equipos de trabajo que estaban orientados a cada una de esas herramientas, y también cómo se establece el equipo de coordinación que obviamente coordina el desarrollo de todas las herramientas, pero también todo lo que contribuye y facilita la gestión operativa, el contacto, ¿no? Con quienes están a cargo de la gestión operativa de la infraestructura, que en este caso es el FAMAF. Continuamos. En este slide lo que queríamos mostrar es un poco la complejidad, ¿no? Institucional que derivó en desarrollar todas estas actividades, todas estas herramientas. El CIECTI como institución líder, como ven en el centro, que es quien diseñó, digamos, junto con los otros miembros del consorcio de este proyecto, fue cada vez incorporando más miembros de instituciones, investigadores, policymakers, equipos técnicos de todas las instituciones que ven ahí, para poder desarrollar cada una de estas herramientas y facilitar cada una de las actividades de investigación que fuimos desarrollando en este marco. Era para justamente ilustrar la complejidad institucional y el entramado también de articulación y de conocimientos, de creación de capacidades que fue generando este proyecto. La próxima. Bueno, la complejidad institucional no fue obviamente el único desafío. El principal desafío que abordamos desde el inicio es el uso de los datos para nuestra investigación, pues son datos sensibles, ¿no? Obviamente registros clínicos son datos de salud, personales, entonces tenemos que ser muy cuidadosos cómo se accedían, cómo se trataban, y obviamente íbamos a gestionarlos y a tratarlos para
que puedan generar herramientas, ¿no? Y valor a la política pública. No nos tenemos que olvidar que estamos investigando, pero siempre con el objetivo de aportar a la gestión. Entonces, ver cómo le podíamos dar valor a esos datos fue un desafío en sí mismo, porque obviamente había que definir el alcance de estos datos. Cada una de las líneas de trabajo, a ver que tuvo como uno de sus objetivos, condicionamientos y desafíos a superar, definir el alcance de la validez de estos datos para el uso específico que le estaban dando. Eso generó que o sea, se generaron proyectos de por sí para abordar los distintos problemas emergentes que fueron saliendo, muy interdisciplinarios, y también un desafío en sí mismo por cómo se debían traducir, ¿no? Estas demandas, estos objetivos, cómo cada uno veía estos datos, su potencialidad, sus restricciones. Eso generó también un proceso de traducción entre cada una de las líneas, que también fue un desafío en sí mismo, pero también muy enriquecedor para todos los que fuimos partes. Cada vez que vean este símbolo de YouTube, es que cuando vean la presentación van a poder linkearlo a alguna presentación de alguno de los miembros del equipo que abordan esto en mucho más, algunas de estas cuestiones en más profundidad, sea con presentaciones, en este caso de Verox, sobre uso responsable de datos, sino otras que también vamos a linkear del proyecto en particular que se presentaron acá en Ohio el viernes pasado. Siguiente. Bueno, tuvimos que determinar del inicio cómo íbamos, obviamente, a usar responsables estos datos. El proyecto de momento cero nació con esa dimensión ética. Generamos, digamos, todos los procedimientos necesarios para presentarnos un comité de ética, el cual obviamente fuimos aprobados, un comité de ética independiente, y eso también, todos los aprendizajes emergentes derivaron en que nazca, se produzca la línea de uso responsable de los datos, que terminó siendo fundamental y generando un montón de productos que luego va a comentar Verox. Para eso determinamos cómo iban a ser, ¿no?, el acceso a esos datos, su tratamiento, para poder ponerlos a disponibilidad de los investigadores. Entonces les comento que los datos en sí salían de identificados, de identificados de la, bueno, en este caso de las provincias de La Rioja y de San Juan. Se les hacía una primera capa de anonimización, y viajaban encriptados a un servidor que es único propio, que está en territorio nacional, obviamente en función de las normativas, y que es el Centro de Cómputos de Alto Desempeño de Córdoba. Y a su vez establecían accesos diferenciados y limitados para cada miembro, ¿no?, de los distintos proyectos que vieron de gestión de herramientas. Obviamente no todos podían acceder a la base, sino solo los datos necesarios en el marco de su investigación. Y todo esto nos llevó, obviamente, ¿no?, a generar protocolos tanto de acceso como destrucción de los datos una vez finalizados los proyectos. Y con las personas también trabajamos un montón, pero bueno, aparte de los compromisos, digamos, del contrato que firmaban, que obviamente tenía cláusulas de confidencialidad, se hizo un compromiso adicional firmado para que puedan acceder a estos datos, y también se promovió la capacitación y que obtengan la certificación por el NIDA. Es un curso de buenas prácticas de investigación clínica que se da, bueno, es de Estados Unidos, y esto nos sirvió, digamos, para que todos los investigadores que estén en contacto con los datos, por más que no estemos trabajando, digamos, con datos clínicos, sino son datos secundarios de salud, pudieran tener, digamos, una base de conocimiento en común, para los cuales delimitar y empezar a pensar los datos desde este marco, ¿no?, desde su uso responsable. Verox. Gracias, Celeste. Bueno, yo voy a ir por el lado de los aprendizajes. Discutimos bastante con Celeste sobre cómo presentarlos, porque son muchos, y una de las cosas que también teníamos que decir del proyecto es que es como el equivalente a un programa, ¿no? Es un proyecto que tiene muchos subproyectos adentro con sus propios objetivos, congregados en una gran meta común y, digamos, bajo los mismos criterios que mencionaba Celeste, especialmente lo que tiene que ver con seguridad de los datos. Pero bueno, lo que yo voy a hacer ahora en los próximos minutos va a ser ir línea por línea comentando, no en profundidad los desarrollos que hizo cada una de las líneas, pero sí en el slide algunas menciones sobre qué tipo de técnicas se usaron y cuáles fueron los impactos eventualmente, pero sí de cada una algunos aprendizajes que puedan valer la pena mencionar en términos del proyecto en general, ¿no? No son los resultados de la investigación de cada una de las líneas, que pueden ver en detalle justamente con los videos que mencionaba Celeste, sino una retrospectiva de los aportes de cada uno de esos proyectos en función de aprendizajes generales de este gran programa, vamos a llamarle así, que es el proyecto ARFAI.
Primero contarles que varios de las líneas tuvieron varias etapas. Es el caso de la línea de modelos predictivos, donde primero trabajamos con el equipo de la UNER, especialmente con Carlos Pais y su equipo, y quería destacar en particular a Camila Engler, que fue una tesista que se recibió con la investigación en este proyecto ARFAI, porque ARFAI tiene una dimensión también de generación de capacidades, y por eso nosotros es importante, al igual que lo mencionó al pasar Celes, pero es un proyecto que tiene casi un 60% de mujeres trabajando, además en espacios de coordinación o de decisión, y eso es una decisión política que tiene que ver con la línea de sesgos y de cómo nos tomamos la aplicación de la equidad en el marco del proyecto, no solamente de los resultados de los proyectos de investigación que están dentro, ¿sí? Por un lado, entonces, el primer objetivo que tuvo esta línea en su primera etapa fue predecir ciertos comportamientos, con un modelo basado en agentes, mencionabas Celeste. De eso sale una linda publicación, además de muchos informes que vamos a estar publicando, esperamos que muy pronto, sale una linda publicación que termina siendo la tesis de licenciatura de Camila Engler, y los aprendizajes que tuvimos de este tipo de modelos, que sabemos que usan muchas bases de datos combinadas, asociadas a un espacio geográfico específico, en este caso fue para la ciudad de La Rioja. Los aprendizajes que tuvimos en función del proyecto y de lo que queríamos hacer de la ampliación de la funcionalidad de historias clínicas electrónicas es que, si bien había dado buenos resultados y era escalable respecto de otras ciudades haciendo lo mismo, ¿sí?, generando estas mismas bases y poniéndolas a conversar, necesitaba una gran cantidad de datos complementarios locales, y el usuario, digamos, de la historia clínica electrónica, especialmente de la gestión meso, que es para donde se apunta la mayoría de los proyectos, de los productos, de las líneas de investigación, era complicado replicar. Entonces, de alguna manera, además de la capacidad de cómputo que podía necesitar, viramos la línea de investigación, sosteniendo los productos originales, pero viramos la línea de investigación a una nueva etapa con el objetivo de implementar un modelo que use más datos de la historia clínica, más datos, digamos, de registros clínicos, que hay que pensar que son de atención primaria de la salud, tiene un montón de condicionantes respecto de lo que se puede o no se puede hacer con ellos, ¿sí? Porque no hay datos de laboratorio, o en algún caso no hay datos de internaciones, ¿no? Son algunos datos específicos como para poder elaborar en este caso un modelo, ¿sí?, de series temporales, que trató de utilizar la riqueza de los datos de la historia clínica electrónica, y por eso es metapoblacional, a pesar de que es con un modelo pequeño, y pone a conversar también, está en ese proceso ahora, los diferentes centros de salud, también para predecir unos días antes, en principio, y tomar decisiones sobre cómo va a seguir la serie temporal de números de casos activos, que sería, digamos, el objeto. Pero bueno, tiene una riqueza especial porque no solamente pone a prueba algunos modelos matemáticos que ya existen, sino que se instó, por ejemplo, a generar datos simulados para ajustar su modelo, o sea, tiene todas unas prácticas que son bien interesantes para determinar, en definitiva, la validez de esos modelos en función de los datos que se tienen. Hay una cosa que no dijimos, y es que es importante que los datos que se utilizan para modelar esto no son los datos de toda la población, entonces siempre hay ajustes que hacer, y lo mismo pasa con los otros productos, ¿no? Por eso nosotros lo dejamos a nivel de piloto, y en algunos casos, cuando no usamos datos del pasado, sino cuando estamos pensando, ahora lo vamos a ver, proyectos del futuro, necesitamos que se generen más datos para poder hacer mejores predicciones, mejores modelos, mejores cuestiones, ¿no? De esta segunda parte aprendimos, es un aprendizaje que no menciono yo, sino que justamente Rodrigo Laje, que fue una de las personas que estuvo haciendo la presentación el viernes pasado en el marco del CAIS, en estas mismas jornadas de Jayo, mencionaba, bueno, el desafío de trabajar con una cantidad de datos que no representan una totalidad de la población. La forma en la que se registran los datos de salud es un gran desafío y un gran problema y un gran aprendizaje para todos los proyectos de este gran proyecto, justamente porque se recaban en el marco de una atención sanitaria que tiene también sus deficiencias, y que está siempre mediada por otras prácticas, que no es única, ¿no? Todas estas cuestiones impactan en cómo se gestionan estos datos, y bueno, sí hubo un esfuerzo por pensarlo más, probablemente de forma escalable, con más datos de las historias, con menos necesidad de procesamiento, y
teniendo en cuenta cómo se van registrando esos datos en el tiempo, ¿no? Porque como es un modelo de series temporales, cómo se construyen esas series es importante, y no siempre los datos se ingresan en la fecha real en la que existen, ¿sí? Me escucha Rodrigo y me mata. Pueden ir a la versión original de esta presentación, pero bueno, esas son cosas que hay que tener en cuenta, que nosotros aprendimos y que ya sabíamos, pero que comprobamos a lo largo del avance de las distintas líneas. La otra línea que es bien interesante es la línea de fenotipos computables, que no es otra cosa que identificar ciertas enfermedades a partir de definir una enfermedad por reglas computacionales y generar algoritmos que automaticen su búsqueda, en este caso en texto libre, y utilizando algunos otros códigos que están adentro de la historia clínica, algunos otros campos, digamos, en este caso los códigos CIE10 que dan cuenta, si no me equivoco, de los diagnósticos. Entonces, a partir de reglas y también de aprendizaje automático, o sea, de distintas técnicas que fueron utilizando, un primer objetivo de esta línea de fenotipos computables fue detectar automáticamente ese conjunto de fenotipos agudos. Empezamos por COVID, que fue, acuérdense que esto empezó, no sé si lo llegamos a decir, en octubre del 2020, así que COVID era lo que estábamos buscando, y esa definición, hubo buenos resultados, se generaron interesantes aportes que también el viernes pasado tuvieron la oportunidad de comentar en profundidad Viviana Cotic y Laura Alonso Alemani, que fueron quienes estuvieron coordinando esta línea, junto con un grupo de desarrolladores que trabajaron los algoritmos, primero uno, después otros, y de anotadores, que esto es importante, anotadores especialistas médicos que entraron a ese texto libre para chequear humanamente, ¿no? para poder definir cuáles eran las entidades que había que marcar y no marcar, y cuestiones de este tipo. O sea, no es... está supervisado, a eso voy, ¿no? Hay una participación humana en el proceso, y eso demanda también un montón de interdisciplinariedad, como mencionaba también Celeste. Esta fue la primera etapa, con buenos resultados interesantes que vamos a poder comentar seguramente después. Y a partir de eso, y con la participación de las epidemiólogas que trabajaron en eso y que supervisaban a los anotadores, fue un equipo grande inicialmente, se hizo una prueba de concepto para identificar ya no tanto enfermedades, ¿sí?, sino signos y síntomas, o señales sería el término médico correcto, para explorar distintas enfermedades, o sea, identificar signos y síntomas, en este caso fiebres, o sea, 33 síntomas en donde fiebres, vómitos, qué sé yo, imagínense 33 cosas que se dicen y que no son enfermedades en sí mismas, que combinadas pueden dar cuenta de distintos fenotipos, o sea, tiene como una riqueza mayor, ¿sí?, una especificidad menor, pero mucho más, pero puede brindar información incluso más rápido que el diagnóstico también, porque es información que aparece en el texto libre, ¿sí?, de los médicos que escriben adentro de las historias clínicas. Esto dio un resultado más magro porque también se utilizaron menos registros para hacerlo, y con más tiempo y más registros, esto podría haber sido también mejorado, digamos, porque estas son todas cosas que tienen una potencial mejora, que podría, en ese ciclo en donde se anota, se revisa, se ajusta, y se anota y se revisa y se ajusta, bueno, justamente ahí es donde se puede mejorar estas propuestas. Pero de estas dos cosas, en realidad son tres, ahora que estoy pensando, no sé si lo dije antes, no, en el primer objetivo también hicimos algo en la primera parte, que es donde Gerardo conoce la propuesta, porque hicimos un proceso de reproducibilidad con la información que teníamos, con el set de datos que habíamos tenido anotados, con la documentación que generamos, y con las mismas condiciones, o más o menos las mismas condiciones, entiendo que eran las mismas, hicimos un proceso de reproducibilidad de este proyecto en función de también contribuir desde una mirada epistemológica a lo que estábamos haciendo, ¿sí? Y eso también fue enriquecedor en términos de cómo estamos documentando, qué se entiende cuando hacemos las cosas, ¿no? Un poco en este proceso de apertura que tiene el proyecto ARFAI, cuyos productos van a estar publicados y cuyo código va a ser disponibilizado. Bueno, este objetivo que había comentado recién que evolucionó tiene que ver con que las enfermedades fueron cambiando, especialmente COVID, que era una enfermedad nueva y que iba cambiando de síntomas sobre su definición, iba cambiando, entonces nunca
era mucho mejor trabajar sobre los síntomas para esos, ¿no? Y respecto de los aprendizajes de toda esta línea, de todas estas etapas de fenotipos computables, podemos decir y repetir de alguna manera lo que comentaban las doctoras compañeras que estuvieron el viernes, que es que en poco tiempo, ¿sí?, es posible lograr algunos prototipos rápidos que puedan dar respuestas en escenarios de emergencia, porque nosotros esto lo hicimos en, si no me equivoco, 3 o 4 meses, con un set de datos limitado. Pero, digamos, es una técnica que con datos de salud, con estos registros electrónicos de salud, tiene el potencial de brindar una información que tiene valor. Ese sería un gran resultado, ¿no? Otro gran resultado es que como habíamos usado regex, digamos, me sale en español, pero, y también otras reglas. Expresiones regulares. Expresiones regulares, gracias. Y también otras reglas un poco más básicas, que parecen más básicas frente a lo que puede ser una red neuronal o ciertas técnicas de aprendizaje automático, los resultados no eran tan distintos, ¿sí? Están medidos y está documentado, y de hecho hay un paper que estamos terminando de cerrar para que eso pueda ver la luz de una manera científicamente más editada, pero una cosa bien interesante de esta línea como aprendizaje es que no siempre la tecnología más avanzada es la que da mejores resultados. Tal vez, en virtud, con este juego entre la investigación y la gestión que hacemos permanentemente desde la mirada de este proyecto, en virtud de eso es más fácil hacer algo un poco más básico, con ciertos resultados similares, que además aporten a esa explicabilidad y nos alejen de lo que no se pueda auditar, ¿no? Eso, yo sé que estoy mezclando o articulando distintas dimensiones, pero el proyecto tiene esa mirada también. O sea, no nos ponemos las anteojeras de los datos, sino también lo ponemos a jugar en la gestión y en lo que eso significa, ¿no? Y el trabajo interdisciplinario, que entre especialistas de diferentes dominios en esto también se congregó muchísimo. Casi todos los proyectos tienen esa característica, ¿no? Aquí le dejamos también el link para revisar un poco en términos de los que saben las cuestiones más técnicas, que se entienden perfecto cuando las dicen ellas, y yo me voy con la idea de que las entendí perfecto, pero que soy muy mala reproduciéndolas. Por otro lado está Tableros, que es una línea que empezó directamente vinculada a la gestión, porque se hizo un piloto inicial directamente con el modelo de datos, digamos, de la historia de salud integrada. Es importante decir que es una de las historias clínicas electrónicas que existen, como es la promovida en su momento por el Ministerio de Salud, y como se trata de una historia clínica electrónica libre, descentralizada, o sea, auditable, y todo esto también es bueno porque de alguna manera dialoga mejor con el proyecto también. Lo que hizo fue hacer un tablero COVID como de estado de situación para un nivel de la mesogestión, no para el nivel nacional, ¿sí?, sino para un nivel de la mesogestión, utilizando los propios datos que puedan salir de la historia de salud integrada, de la historia clínica, y espejando con el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, por esto que mencionaba Celeste también, de qué validez tiene la información que siempre es limitada, de la que sí circula dentro de la historia clínica, ¿no? Porque siempre son pilotos las que estamos revisando acá, ¿no? Y en ese caso brindaría esa información antes de que sea recuperada y devuelta al nivel de la mesogestión de parte del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Porque ahí hay cuestiones que son del contexto y de cómo circula la información y cómo se organiza el sistema de salud, que es fragmentario y que tiene un montón de complejidad para acceder a los datos en aquellos que están a un nivel más micro, digamos, ¿sí? Qué sé yo, el director de un hospital, como antes de que vuelva del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, podría revisar, podría tener una foto rápida de cómo están las cosas en materia, por ejemplo, en este caso de COVID. Eso lo realizamos con el Instituto Pladema de la UNICEN, que son los que desarrollaron inicialmente la historia de salud integrada, y con datos de prueba y visualizaciones básicas que se hicieron. Una segunda etapa, nosotros hicimos un equipo propio para el desarrollo de un tablero y empezamos a trabajar con datos reales ya articulados con la provincia de Buenos Aires, que tiene un proceso avanzado de instalación, digamos, de implementación de la historia de salud integrada, y que estaba interesado en pensar el tablero como un módulo extra, ¿sí?, a ese desarrollo informático, ¿no? Eso es lo interesante, porque esta línea en particular nace
siempre vinculada con los procesos de gestión, porque está pensada para la gestión, no está piloteando la posibilidad de los datos, sino está pensada para la gestión de las epidemias, ¿no? Con ese equipo propio nosotros ya estamos trabajando en una nueva ENO. ENO es enfermedad de notificación obligatoria, en este caso es con dengue, y en ese proceso de volver a generar el tablero, o agregar una enfermedad de notificación obligatoria dentro de nuestro propio tablero, estamos haciendo o generando documentación y un proceso de transferencia para que lo pueda seguir usando la provincia de Buenos Aires, más allá del financiamiento, ¿no?, de este proyecto en particular. ¿Sí? Entonces hay un tablero COVID que está en pleno deploy, si es que ya no está deployado, me está faltando una reunión que voy a tener mañana. Un proceso de escalamiento en dengue, porque generar estos tableros no es visualizar datos, es generar también los algoritmos que identifican un caso a partir de la información de la historia clínica, ¿sí? Entonces eso lleva un trabajo de las epidemiólogas que con la codificación, en este caso SNOMED, que tiene la historia de salud, identifican cuáles sí, cuáles no, los ponen a conversar, ¿sí? Y de ahí sale una información ajustada y valiosa para la toma de decisión. Y una tercera etapa, que es la que estamos empezando ahora, que evoluciona un poco el objetivo también en esto de la gestión, investigación, trabajando en conjunto, y busca, parecido a lo que hace Fenotipo, pero no tanto, hacer vigilancia sindromática, ¿sí? Entonces, en vez de buscar enfermedades de notificación obligatoria, transmisibles, digamos, hace una vigilancia sobre determinados síntomas. En este caso, síndromes febriles que no sean respiratorios. ¿Para qué? Para tener información más rápida antes de los diagnósticos de las enfermedades posibles, ¿sí? Entonces, no predice brotes porque no puede decir que son brotes, pero alerta, hace una detección temprana de posibles brotes de determinadas enfermedades. Por ejemplo, dengue, ¿sí? Hay una fiebre con dolores que no son respiratorios, ¿sí? Entonces, eso tiene un valor bien interesante porque no es tan común, digamos, no es solamente información que se visualiza, es como una inteligencia de los datos que se busca en función de la información que trae la historia clínica. Y lo interesante también de esta etapa es que es un proceso de co-construcción con el Ministerio de Salud de la provincia, en parte para poder generar un vínculo de transferencia más interesante, y en ese sentido trabajamos con distintas direcciones, no solamente la informática, sino también la de epidemiología, y volviendo a traer la cuestión más interdisciplinaria de estos procesos, ¿no? ¿Cuál es el aprendizaje de esto? Por supuesto, el involucramiento de los usuarios, que tiene que ser desde el minuto cero. Nosotros trabajamos para relevar algunos requerimientos, y a pesar de eso cambia permanentemente, entonces está bueno anclarlo en una jurisdicción, por ejemplo, en donde haya un apoyo institucional que lo permita. Siempre la necesidad de los equipos interdisciplinarios, en este caso también queda muy en evidencia. La complejidad que genera a veces trabajar sobre el pasaje a datos reales, que uno puede estar en contacto, por supuesto, con los modelos de datos y con los desarrolladores de la historia y con esto y con aquello, y después están las personas trabajando en territorio recabando, ¿no?, determinados datos que nosotros esperamos tener para poder generar determinados modelos. Entonces, eso está bueno, porque yo, que soy antropóloga, me retrotrae a esta dimensión de las prácticas y de cómo no podemos separar lo que vemos, los datos, y de dónde vienen y qué sucede al inicio de toda esa cadena de valor, ¿sí? También el esfuerzo, ¿no?, que es trabajar permanentemente en acordar las lógicas entre la investigación y la gestión, en este caso, qué sé yo, la gestión que sigue siendo de la salud en la provincia, con toda su complejidad, la nuestra de la investigación y de querer hacer la transferencia, y en ese proceso elegir algunos mecanismos para dejar registros de su reutilización, de aquello que estamos terminando de desarrollar, más allá de las coyunturas que puedan aparecer, pero además tejiendo puentes que transiten mucho más allá de que exista o no un financiamiento para este proyecto. Este es un proyecto que ya estaría terminado, que tiene unos meses más para cerrarse, pero que en principio es un proyecto que está empezando a preparar sus últimos resultados, ¿sí? Por otro lado, bueno, después les voy a explicar alguna cosa más bien interesante que hicimos en el marco de tableros respecto a la provincia de Buenos Aires. Que es, por ejemplo, no sé si lo puse en otro slide,
trabajar en proyectos de investigación para validar lo que va a identificar el tablero, ¿sí? Porque, otra vez, como es información limitada al nivel de implementación de las historias clínicas en determinada jurisdicción, por más que sea un tablero jurisdiccional, si no alcanza a toda la población, eso tiene que chequearse con algún otro indicador que le dé cierta validez, y entonces en eso estamos trabajando. Hicimos una propuesta de Salud Investiga, ¿sí? Que es una convocatoria abierta por el Ministerio de Salud, y fuimos preseleccionados, por lo menos por ahora, para poder llevarlo adelante. Y eso nos mantiene en contacto, de hecho, en vínculo entre la investigación y la gestión, que nos parece valioso mencionar. Otras dos líneas, las transversales. Una que es la de sesgos, que mencionábamos, Celeste lo decía, es una línea que surge en el marco del propio proyecto y que trabajó tanto sobre los datos, ¿sí? Que nosotros tenemos disponibles para trabajar, sobre los modelos que se están generando, o sobre los tableros, o lo que sea que se esté generando, y sobre los equipos en esto del esfuerzo por mantener la equidad. ¿Qué cosas hizo la línea de sesgos? Hicimos de todo desde esa línea, pero queríamos mencionar aquí algunas pocas. Después ahí abajo ahí también tienen el vínculo a la charla de Carla de Gruchis. Es una línea coordinada por el doctor Enzo Ferrante, que es un especialista en sesgos en imágenes clínicas, y que también trabajó y avanzó un montón con nosotros gracias a su curiosidad y a su generosidad en todo lo que tiene que ver con sesgos de género. Y entonces pudimos identificar los potenciales sesgos que tienen los datos de las historias clínicas en términos de cuánta disparidad expresan, ¿sí? Porque sesgos es un concepto que tal vez no se aplica para todos los datos que tenemos. Después una parte muy interesante de vínculo con la política pública, porque impulsamos los debates para la desbinarización de la historia de salud integrada, que era un poco rudimentaria originalmente, y que trabajamos en mesas que terminaron siendo organizadas por el Ministerio de Salud y por los ámbitos técnicos del Ministerio de Salud con quienes trabajamos, para impulsar ese debate y ver cómo pasar de hombre, mujer, o masculino, femenino, no me acuerdo bien cómo estaba, u otros, a una serie de posibilidades de cumplir con la ley de identidad de género, ¿sí? Y así todo, nosotros tenemos, hablando de aprendizaje, después creo que lo voy a mencionar, algunas cosas que queremos seguir cambiando, porque es un proceso que no termina en ese esfuerzo de desbinarización, ¿no? Así se implementaron unas categorías de géneros posibles y, por supuesto, un campo libre, porque el género, así como está en nuestra normativa, no puede ser tan categorizado, digamos, es una percepción personal, ¿no? Después se hicieron las revisiones de los manuales en función de cómo están escritos para que estén en perspectiva de género. Algunas recomendaciones, este es bien interesante porque impacta no solamente en la cuestión más operativa, como puede ser un manual o una clasificación, sino también en los estándares que a veces llevan ideología, ¿sí? Hicimos recomendaciones para evitar patologización, transis y sexismo en el estándar de terminología médica de SNOMED CT, ¿no? Eso lo hicimos junto con Blas Radi y Marina Lichiri, que son especialistas y también inicialmente en vínculo con la Cátedra Libre de Estudios Trans de la UBA, justamente para poder ofrecerle a la gestión, ¿sí? a la gestión me refiero a la dirección de géneros y a la dirección de sistemas de información del Ministerio de Salud, un insumo para que puedan seguir trabajando en sus mesas, para que se puedan tomar decisiones, y algunas de las cosas que se mencionaron en una primera etapa fueron transformándose en el SNOMED CT de la Argentina. Ustedes saben que es como la terminología médica, digamos, hay una terminología por país, digamos, es la misma terminología, pero digamos, hay un capítulo argentino de SNOMED, vamos a llamarlo así, y en ese capítulo nosotros pudimos hacer algunos cambios y dejar muchísimas más recomendaciones para hacer más. Y eso, que puede parecer poco, es un montón, porque lo que empieza es abrir una discusión sobre cómo, y esto es algo que estamos escribiendo con Enzo Ferrante, sobre cómo algo que empieza en algo tan simple como una cosa que queda de los 90 dentro de una clasificación de terminología médica puede terminar generando ciertos sesgos en un producto de automatización con esos datos. Además de todo el dolor que le puede traer y de todos los
perjuicios y prejuicios en este caso que le puede traer a una población como es la población trans. La charla de Carla también va respecto de algunos de estos entregables, de estos productos que hicieron para nuestra línea, y también avanza sobre las posibilidades de esos datos para generar mejores funcionalidades en historias clínicas electrónicas en virtud de encontrar algunas disparidades. Eso es bien interesante, los invito también a verlas. Seguro que Celeste me está odiando porque me debo estar pasando. Tenemos esa relación con Celeste. Y la línea de uso responsable de datos, que es una de las más fructíferas también, empieza, decía Celeste, surge como un emergente por esto de la ética puesta en función de los futuros proyectos, ¿sí? Entonces nos damos cuenta de la necesidad de un acompañamiento respecto a eso de todos los equipos. Empezamos a participar de unos cuantos debates al respecto y especialmente junto con Sabrina López, que es una becaria postdoctoral coordinada por Laura Alonso Lehmann y Laura Sion, se trabajó en el uso secundario de datos de registros clínicos electrónicos en investigación, con una buena armado del estado del arte, pero especialmente, que es lo que estamos trabajando ahora, con una propuesta de mejora del algoritmo de anonimización de texto libre en historias clínicas, que usamos inicialmente, esto no lo mencionamos, esa capa de anonimización que decía Celeste, es justamente una capa sobre el texto libre, que es aquello que no estando tan bien codificado es difícil de identificar y puede tener lo que el médico ponga, ¿no? Entonces, estamos trabajando en esa línea, avanzamos en esa línea y vamos a hacer próximamente una invitación a esto que llamamos el viernes también Anonimitatón, para probar ese algoritmo en datos reales que sean de registros médicos, en sus propios entornos, en sus propios dominios, porque se trata de datos sensibles de salud, que no es que me traiga un pendrive con los datos y hacemos no sé qué cosa en no sé qué lado, ¿sí? Entonces, todas esas consideraciones son parte de los aprendizajes. También hicimos algunas colaboraciones con otras organizaciones, como Fundar, respecto de la privacidad y de la solución y el problema que llegan a ser los datos digitales de salud. Estamos trabajando en una segunda etapa de ese proyecto. Y una cosa bien interesante es la participación de la consulta pública sobre la actualización de la Ley de Protección de Datos Personales. ARFAI participa desde esta línea en particular por los resultados que tiene respecto de la anonimización. El proceso de anonimización que está llevando adelante Sabrina López con sus directoras busca mejorar ese algoritmo y para eso trabaja también con anotadores que buscan entidades dentro del texto, y esos anotadores humanos que están entrenados con los mismos manuales, con los mismos criterios, con las mismas cosas, no llegan a tener un 100% de acierto entre los dos, ¿sí? O sea, de acuerdo sería el término técnico. Entonces, esa mención y algunos cuantos indicadores mucho más claros y más técnicos que seguramente en la charla de Sabrina aparecen, que está ahí abajo linkeada, nos da la pauta de que es de la imposibilidad, por lo menos en datos de salud, de estas características de anonimización total. Y entonces esa fue nuestra contribución a esa consulta pública para que los datos de salud en particular tengan un tratamiento especial o que puedan considerarse de una manera distinta, ¿no? Por esto de que no se puede asegurar por completo una anonimización, y de identificar es un concepto que a veces no alcanza para alguna de estas cuestiones de datos sensibles. Pero bueno, si ven hay una dimensión técnica fuerte, pero también hay una dimensión de debate y de apoyo político. Entonces de estas dos líneas juntas, que trabajan juntas, como decía Celeste mucho, pudimos aprender algunas cuantas cosas. Una que es algo que ya sabíamos, pero que queda cada vez más en evidencia, que no hay que perder de vista que atrás de los datos hay personas, hay derechos que cubrir, hay normativas que a veces pueden ser heterogéneas o contradictorias o complejas o no bien reglamentadas, pero que existen, que los datos no son neutrales, no podemos hacernos los que trabajamos con datos nada más, trabajamos con datos que están en un contexto, que fueron recabados de alguna forma, que hay que auditarlos, que hay que revisarlos, que hay que pedir permiso para usarlos, que demandan distintas consideraciones, depende de cuáles sean los datos, que hay una alta demanda sobre esos temas, porque siempre nos demandaron información y siempre nos están pidiendo que podamos trabajar más rápido, mejor o con más personas en este ámbito. Y en esta cuestión de las demandas, la importancia, algo que mencionó Sabrina y también las devoluciones que tuvo en la charla del viernes, de salirse del ámbito de que los datos es sobre lo que estamos trabajando nada más y
abrirse a los contextos complejos en donde se generan y conversar. En el caso de Carla también pasó, la otra de nuestras becarias, digamos, o investigadoras, conversar con aquellos que los recaban. Entonces, permanentemente estar en contacto con la forma en la que esos datos surgen en las lógicas de las prácticas reales. Después, todo lo que tiene que ver en materia de identidad de género, que ya les comentaba, y datos de salud hay mucho que discutir, por qué registrar o no la identidad de género, para qué, cuándo, cómo, quién lo tiene que hacer, en qué momento, para qué sirve y no sirve. No tendríamos que preguntarla. Todas estas consideraciones todavía siguen en discusión. Sabemos que el Ministerio de Salud también estaba trabajando en parte en volver a revisar eso, porque efectivamente a veces el interés de clasificar va en contra de la descripción de género que tiene nuestra ley de identidad de género, ¿sí? Que no es una clasificación tajante, sino todo lo contrario. Y por otro lado, clasificar permite tomar ciertas decisiones, entonces todo el tiempo está en tensión esto, es una tensión similar a la de la visibilidad o la de la protección frente a, por ejemplo, minorías en términos de género, ¿sí? Bueno, el trabajo interdisciplinario muy necesario en cualquiera de estas dos líneas que estamos ahora revisando juntas, y la importancia, esto lo trae a colación justamente Sabrina López, de la sensibilización y de la participación ciudadana en todo lo que tiene que ver con uso responsable de datos, que no queda solamente adentro del hospital, ¿sí? Los usuarios, digamos, de estos servicios de salud también tenemos que estar sensibilizados sobre qué pasa, qué no pasa, cuándo me lo tiene que pedir, cómo nos lo tienen que dar. Esas discusiones que impactan de costado, digamos, al desarrollo más técnico del proyecto ARFAI, sí nos pone en alerta de un área de vacancia sobre la que hay que seguir trabajando. Bueno, y ahora si querés, Celeste, te doy la palabra a vos. Bueno, voy rápido, ya varias de estas cuestiones lo fue mencionando Verox, pero bueno, a nivel institucional hubo muchos, obviamente, aprendizajes. Para sumar algo del vínculo con la gestión, ¿no? El vínculo entre investigación y gestión, como aprendizaje nos llevamos es que siempre todo va a demorar mucho más, todo lleva un trabajo extra de traducción, de articulación, bueno, ya se imaginarán que son dos mundos contrapuestos, y también que es muy fluctuante el trabajo con la gestión, entonces eso también lleva todo el tiempo a estar redeterminando prioridades, planes de trabajo, y también siempre buscamos, también como ya se fue haciendo con Provincia de Buenos Aires, alguna manera, ¿no?, de delimitar, sistematizar las decisiones, para que pueda fluir, digamos, el vínculo, el trabajo de ambas partes de la mejor manera posible. Otro, para sumar, vieron la complejidad institucional de la red que se ha conformado para generar, digamos, las herramientas y las actividades presentes en el proyecto. Nos llevamos como a atender esa diversidad de instrumentos que demanda incorporar tantas instituciones que tienen con formas de trabajar distintas, convenios distintos, requieren acuerdos distintos, atentan a veces, obviamente, contra que el trabajo fluya, o incluso que se puedan atraer al mejor talento posible. Doy un ejemplo: los temas de propiedad intelectual, por ejemplo, afectan, bueno, determinados acuerdos, contratos a la hora de integrar estos proyectos, que tienen como finalidad que las herramientas sean abiertas. Entonces, determinadas instituciones que tienen algunas cláusulas establecidas chocan, digamos, contra este tipo de financiamiento y este tipo de proyectos que realmente buscan ser más abiertos. Ya se estableció, digamos, la adaptación permanente que tenés que tener cuando gestionás con organismos, con otras instituciones, que ya teníamos determinada experiencia en el CIEP por trabajar más que nada policy making, diseño de políticas, pero realmente fue un aprendizaje para todos los participantes y también para los investigadores que formaron parte desde el otro lado, y virar, digamos, hacia trabajar con la Provincia de Buenos Aires es un gran ejemplo de cómo siempre se puede buscar otro partner, digamos, para poder seguir trabajando, y en este caso que nuestros resultados puedan ser implementados. Sumo de los equipos. Inicialmente fue difícil, digamos, conformar equipos, porque bueno, sabemos que son pocos los especialistas con estos conocimientos, pero después, bueno, a medida que el proyecto fue creciendo, la verdad es que se fueron vinculándose otros especialistas, o hubo mucha demanda incluso de acercarse, querían participar en el proyecto, pero sí
nos dimos cuenta que todos los referentes, pues son pocos, ¿no? Los especialistas que tenemos en nuestro país, tienen poco tiempo para vincularse como uno quisiera, digamos, en este tipo de proyectos, y los llaman para trabajar en multiplicidad de proyectos súper interesantes, y está buenísimo que su atención esté en múltiples, su conocimiento en múltiples proyectos, pero también nos llevó, como esto que decía, tenemos una dimensión de creación de capacidades, y eso fue incorporar tesistas, para que todo ese conocimiento, esa creación de capacidades, se pueda expandir a través de estos referentes, y que en este vínculo, ¿no? con datos reales, con un contexto de gestión y de generar herramientas que apoyen a la gestión en entornos reales, con todo lo que eso implica, realmente se traslade a estos investigadores. ¿Querés seguir, Verox? Así ya vamos cerrando. La próxima. Dale. La próxima. Cierro con esto nomás y cierro. Vale. Ya. Para finalizar acá, bueno, ya varios de los emergentes lo dijo Verox, hay mucha experiencia de ARFAI como caso testigo, y en ese sentido, lo que más, bueno, ya se destacaron como muchas experiencias, pero sí a la hora de diseñar un proyecto, a la hora de priorizar una herramienta, a la hora de establecer un plan de trabajo, es muy importante establecer estas dimensiones con un diagnóstico sincero, ¿no? Para cada institución, para cada equipo que trabaje, sobre todo en este tipo de proyectos que trabajan con datos, y sobre todo cuando estás vinculado con la gestión. Entonces, establecer con qué datos voy a trabajar en función de determinado problema, establecer cómo voy a poder conseguir los equipos de trabajo, cómo estos procesos, cómo estos equipos se van a vincular, identificar la potencialidad de estos datos en función de todo este conjunto de dimensiones, es fundamental. Entonces, insisto, como experiencia de este proyecto, que nace en un marco particular, con la gestión, en el marco de una convocatoria, con objetivos establecidos de aportar a la gestión de epidemias, nos queda como esa experiencia. Es fundamental establecer un diagnóstico sincero para ajustar, ¿no? Expectativas, posibilidades, potencialidad de determinados datos o equipos o instituciones, a la hora de poder aportar cada uno desde su lugar y poder generar realmente resultados en el marco de la investigación que lleguen a ser implementados. Y como último, un ejemplo, como cuando uno idealiza tener equipos técnicos del otro lado en las instituciones que puedan discutir estos resultados, que se los puedan apropiar, que puedan establecer acuerdos para que realmente esos resultados puedan llegar a la implementación, es fundamental, porque todas esas contribuciones no quedan en documentos, sino que estas experiencias, que son muy enriquecedoras para todos, realmente contribuyan a la mejora, ¿no? de los datos, de la futura captura de datos y de procesos de incorporación de tecnología en el Estado. Y bueno, si querés cerramos así, dejamos para herramientas. Finalmente están las contribuciones, que aportan más a valorar los aportes a la gestión, a sentar las bases de investigación, y lo que ya determinó con Verox de la ley de género, que en realidad es también no solo pensar en los outputs, en las herramientas, como estaba inicialmente planteado el proyecto, sino toda la creación de capacidades que se da en este marco para que todo lo que se requiera de interacción entre gestión y investigación en estos proyectos, creo que sentamos las bases a nivel general en el proyecto, pero también a nivel particular en todos los equipos que fueron participando en estos 2 años. Cierro. Si hay alguna, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias Celeste y Verónica por la presentación. La verdad que la felicito por el proyecto, realmente se nota que le ponen muchísimas ganas y muchísimo amor a lo que hacen, y en los resultados, digo, también se nota muchísimo. Y bueno, yo tuve la suerte de poner 2 granitos de arena también de mi parte. Ahí pasó, estaba mi instituto ahí nombrado, de la Universidad Nacional del Sur también. Y bueno, y muchas de las cosas que fueron diciendo realmente hacen eco en nuestras experiencias también. Hay muchas cosas que nosotros nos quedamos con aprendizajes también, haber pasado por procesos nuevos. Por ejemplo, la parte de los convenios, por ahí lo dijeron por nosotros, hubo algunas cosas ahí arrugas se me imagino. Y bueno, hay procesos que uno por ahí nos hemos vinculado con ciertas empresas, ciertos organismos, pero no con este tipo mismo, esta configuración tal cual, y bueno, surgen temas, hay que resolverlos, y eso también es un aprendizaje para nosotros, y allana el camino para futuros casos donde pueden pasar
o con ustedes mismos o con otros similares o con cosas así, y realmente eso también es un aprendizaje y una cosa que allana, así que es muy bueno. Tenemos, a ver si hay algunas preguntas online. Bueno, Sabrina López nos aplaude por YouTube. Una pregunta también que entró ahí por las plataformas es, ¿quedaron herramientas funcionando o son pruebas de concepto todas? O, digamos, ¿quedan cosas que van a quedar funcionando? Son todos pilotos, la cosa más parecida a un producto. Nunca nos propusimos hacer productos porque, digamos, Sí, es otra cosa eso ya. es otra cosa, ¿sí? El tiempo también apremiaba, pero además no, un poco en línea con lo que decía Celeste recién, fue muy adaptativo. Fuimos haciendo a medida que íbamos conociendo las posibilidades de los datos también, y digamos, lo que está más implementado, y esperamos que sea con éxito hacia diciembre de este año, con todo lo que podamos incluir ahí, es el tablero para la mesogestión que se está probando con datos en la provincia de Buenos Aires. El resto son cosas que hay que seguir. De hecho, esta mención a los tesistas está buena de parte de Celeste, porque, por ejemplo, el fenotipado de síndromes y síntomas, ¿sí? Lo está siguiendo un tesista de una de las doctoras que lo llevó, de Vivi Cotic, de hecho, de una de las doctoras, de Viviana Cotic. Está con nosotros, se sumó un poquito tarde, pero sí, sí. Entonces, esa clase de sinergias que se pueden generar a partir de capacidades que existen y de posibilidades que da el proyecto también me recuerda que hay algo que no dijimos con Celeste, y es que este proyecto puede terminar en tanto proyecto financiado y auditado por un organismo internacional que tuvimos la suerte de ganar digamos, la convocatoria, pero como ámbito de trabajo probablemente siga mucho más, porque este entusiasmo que a pesar de los 2 años de trabajo intensos todavía mantenemos con Celeste, también lo tienen muchos de nuestros investigadores. Entonces, líneas que podrían terminarse en términos financieros, hay interés en investigar. Entonces ese ímpetu sobre la investigación y sobre la creación de conocimiento y sobre hacerlo mejor y sobre aportar conocimientos nuevos, se mantiene vivo, y en ese ámbito ARFAI es una comunidad de práctica viable, digamos, ¿no? Sí, hay otras fuentes también que se pueden aprovechar, ¿no? De financiamiento, donde si uno ya tiene la inercia de algo que ya está funcionando, es también muy Porque valioso. uno de los últimos slides hablaba de eso, ¿no? Como aprovechar los vínculos que se generaron entre los equipos, ¿no? Claro. Yo no sé si lo llegué a decir por ahí, pero sí, sí, sí. Modelos trabaja pensando en utilizar alguna vez lo de fenotipado, y fenotipado algún día le gustaría que esté publicado en tableros, y todo eso trabaja en conjunto, ¿no? Que con más tiempo probablemente y con personas con mayor dedicación, por esto que decía Celeste, ¿no? Que muchas veces los especialistas no tienen el tiempo, también se podría continuar, ¿no? Se podría seguir avanzando. Y también Sí, bueno, sí, adelante, Celeste, sí, sí. Tengamos en consideración que los registros, o sea, la investigación que se hizo, que pronto se va a empezar a disponibilizar, o sea, los registros clínicos, o sea, la estructura de datos estructurados o texto libre es similar. Han trabajado en otras líneas también para favorecer la anonimización de texto libre en español, o sea, se han generado un montón de actividades o que pueden potenciar que esta experiencia siga, o sea, de incursionar en datos secundarios de salud para aportar al desarrollo de estas herramientas, y entendemos que una vez que empiece a disponibilizarse algunos de los resultados, también esperamos que haya alguna sinergia para que otros equipos puedan continuar e involucrarse obviamente con nosotros. Seguro. Sí, Viviana, ¿ibas a decir algo? Sí, bueno, yo también tuve la suerte de participar un poco en el proyecto. Hola, perdón, me incorporé tarde. Y quería agregar una reflexión, algo que comentabas vos, Verox, esto de que no siempre las tecnologías más complejas son las que dan mejores resultados. Sin embargo, a veces sí dan buenos resultados o un poco mejores, pero también demandan mucho más tiempo para implementarse. Y estábamos en un contexto en donde necesitábamos hacer las cosas rápido. Estábamos en un contexto muy cambiante, muy nuevo, y con resultados rápidos, también con poco tiempo de proyecto, poco tiempo de especialistas, y creo que eso también es muy importante, ¿no? Cuando uno evalúa qué técnica va a utilizar, cuánto tiempo se dispone, porque ahí el tiempo, tener las cosas antes también genera una gran mejora. Eso, claro. Y bueno, y otra cosa que, bueno, justo yo venía
preguntándome, pensando desde hace rato, pero Celeste la abordó muy claramente, los desafíos gigantes de coordinación de este proyecto que habrán tenido, que bueno, vos Celeste describiste muy bien, digo, en un contexto tan cambiante y con gente de áreas, bueno, de interdisciplinario, un trabajo interdisciplinario, con tantos actores, la verdad que es fantástico el trabajo que han hecho, y muchísimo. Y siempre con buena predisposición, eso es lo mejor, siempre. Tuviste suerte, Gerardo. Gracias. En esa línea también, esto que mencionabas de las tecnologías, es esto de que empecemos a ser más sinceros, ¿no? A la hora de priorizar determinada incorporación o de tecnología o de por dónde voy, que eso también en vínculo con la gestión no está el diagnóstico certero ni de la potencialidad a donde se quiere ir, siempre se va a apuntar más alto tal vez de las capacidades internas que hay, y tal vez que generaría mucho más impacto generar capacidades para que todo lo que ya se hace se mantenga. Entonces eso también como que hay mucho trabajo y mucho aprendizaje en esa línea, que es muy difícil de sistematizar, de transmitir, pero también me parece que es fundamental para que toda esta línea de trabajo continúe y genere realmente impactos que llegan a la implementación. Acá hay aplausos de Rodrigo Laje. Pero esos son parte del club de fans. Aplausos de todo el proyecto. Bueno, una aclaración importante que queríamos hacer es, bueno, ustedes estuvieron referenciando mucho a un panel que hicieron el viernes pasado, y nosotros también nos pasó que hicimos un panel sobre regulación de herramientas inteligentes y algoritmos el martes, ayer, y también lo estuvimos referenciando durante todo el simposio, y por suerte quedó grabado, al igual que el de ustedes, así que todos los que estén escuchando esto o que lo vayan a escuchar después, sepan que todo quedó grabado, así que podemos volver a consultar esas cosas y relacionarlas con las cosas que estamos diciendo acá, porque tienen mucho que ver también todo, así que exacto, sí. Para aprovecharlo, todo el esfuerzo que se hizo durante la JAIO, realmente se produjo muchísimo material muy interesante y muy valioso. Tal cual, en esa línea también, repito, en la página del CICTI hay un micrositio de Arfai, va a estar disponibilizando la presentación que justamente linkea muchas de estas presentaciones que se hicieron en la JAIO, que entendemos que vamos a empezar justamente a sistematizar todas estas cuestiones para que difundir, digamos, estos resultados, y la mejor manera es que lo cuenten realmente quienes trabajaron en las herramientas, que es la mejor manera de transmitir la complejidad que abordaron. Una forma sutil de Celeste decir que mejor que lo escuchen de primera mano y no de mí. No, porque realmente tienen mucha claridad. De hecho, una de las observaciones que les hicieron a los compañeros que participaron el viernes es eso, ¿no? Como cómo poder describir algo complejo en 10 minutos de la mejor manera posible. Celeste, Iberox, una pregunta. ¿Los datos van a estar disponibles? ¿Me parece entender eso? Los datos no, en realidad los códigos, por eso también es importante que los códigos, digamos, desarrollados de los algoritmos en cada una de las... por eso está documentado para que sea reproducible en ese sentido, que aporte a la investigación, obviamente todo eso es un aprendizaje también que emergió porque, bueno, no todos tienen esas prácticas y lleva mucho tiempo, y eso también, digamos, genera, sobre todo, no solo aprendizaje, sino también escollos, digamos, a la hora de trabajar en vías de conseguir resultados rápido. Y también creo esto de difundir, que tal vez nos ha faltado todavía difundir más los resultados, tiene que ver con eso, ¿no? Aprovechar todo el tiempo que tenés el marco del financiamiento para poder generar todos los resultados posibles. Sí, se han participado en mucho, de hecho, en la presentación están referenciados lo de la JAIO, para mantenernos en la casa, pero hay un montón de presentaciones de todos los especialistas comentando estos resultados, pero ahora queremos empezar a sistematizar, digamos, documentos, y eso también para disponibilizar en el marco de las condiciones que establece muy bien la IDRC, es disponibilizar los datos, y en ese sentido los datos serían los algoritmos, digamos, realizados. Claro, o sea, son datos sensibles de salud que estamos usando bajo un montón de condiciones muy específicas, y es lo único que no va a pasar es que esos datos sean publicados. Pero justamente al trabajar con datos que suelen estar en otras historias clínicas, o sea, por los claro, vos podés reproducir la herramienta, podés reproducir el proceso,
trabajar con eso. La idea del anonimitatón es un poco eso, probar en otros datos sin que se ponga en juego digamos, todo lo que tiene que ver con la privacidad de esos datos o que terminemos trayendo un problema con los derechos de las personas que son las dueñas originales de esos datos, que son las personas que tienen sus historias clínicas. Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande para poder llegar ahí, entonces está buena la pregunta, Vivi, porque hay que decirlo como explícitamente, esos datos nunca van a estar disponibles. Es el cuello de botella de estas aplicaciones de salud, el tema de la disponibilidad de datos. Claro, y es un poco la ventaja o la capacidad de innovación que tiene este proyecto, digamos, porque no está puesta en la innovación tecnológica, no está puesta en esos lados, está puesta en la posibilidad, que vos, Vivi, la conoces bien, de poder efectivamente usar datos reales sobre eso. Sí, hoy estuvimos discutiendo también tema datos versus algoritmos en la charla anterior. ¿Quién ganó? No, dijeron que los dos eran igual de importantes. Bueno, creo que no hay más preguntas, ¿no? Viviana, ¿ves algo más? No veo más, no. Bueno, igual estamos en horario ya, así que bueno, les agradecemos muchísimo, Celeste y Verónica, por venir a compartir todo lo que saben y lo que han aprendido. Los felicito de nuevo por el proyecto y bueno, muchas gracias de nuevo.